Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también por su apoyo, por sus aportes a esa institución que forma jóvenes en alto riesgo bajo la dirección de los salesianos de la Iglesia Católica, que es una verdadera garantía de seriedad, de seguridad, de eficiencia, que el trabajo se hace y se hace bien y el resultado son esos jóvenes que luego son verdaderos ciudadanos del país. Apóyelos, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy, 24 de octubre del año 1941, un día como hoy, día de San Rafael también, porque Trujillo, señor, las cosas se las combinaban a Trujillo, parece. Pero Trujillo no era un hombre sencillo, era un hombre de verdad. Era un gobernante que sabía dónde estaba plantado, porque hay que decir esa verdad. Y un día como hoy, Trujillo envió, del año 1941, envió ese proyecto de ley al Congreso. Se reunió la Cámara de Diputados y el Senado para que conocieran de la creación creación del Banco de Reservas de la República Dominicana.
comprando un banco americano, el National City Bank de Nueva York, creo que era que se llamaba ese banco. Porque en el país, señores, aquí nada más habían 3 bancos. Para el 41 habían 3 bancos. El Nova Scotia, el Royal Bank, 2 canadienses, y ese norteamericano, el City Bank de Nueva York. Entonces se adquirió ese banco y se fundó el Banco de Reservas, un banco que ha prestado un tremendo trabajo al desarrollo económico de la República, que se ha consolidado como el banco más grande del país, porque es el banco que sustenta todas las operaciones del Estado Dominicano, y con el crecimiento, imagínense ustedes cómo es que está el Banco de Reservas hoy, un banco que es un verdadero motor, es una locomotora del desarrollo nacional. Si hemos avanzado, el Banco de Reservas también ha avanzado y ha tomado un papel de primer orden, tirando del desarrollo nacional. Hay que felicitar la creación de ese banco, guardarle respeto a aquellos señores, a aquella gente. Siempre yo tengo que estar recordando toda esa gente del pasado, porque el país tenía tantas calidades. El Consejo Directivo del Banco de Reservas en 1941, primera sesión, 25 de octubre del año 1941, presidido por don Cucho Álvarez Pina, ahí Virgen de Altagracia. Era ministro de Fomento, de Comercio, no sé cómo se le llamaba en esa época. Presidente del Consejo de Directores del Banco de Reserva, fundado. Estaba el señor Espaillat, Rafael, no sé, Espaillat, que era el gerente de la Casa Espaillat de Santiago, creo que era esa Casa Espaillat. Estaba, ¿y quién es? Anselmo Copelo, hoy ese era el dueño de la Compañía Anónima Tabacalera, Anselmo Copelo. Y el secretario general de ese banco, señores, fue don Julio Ortega Friel, el licenciado Julio Ortega Friel. Óigame el equipo de hombres que habían ahí para dirigir ese Banco de Reservas. Yo no sé si había más, creo yo, no sé si había más, creo que no. Pero ese banco estaba... no, pero me faltó uno de los hombres más importantes de este país. Don José Antonio Jiménez Álvarez. Oiga la gente que nombró Trujillo en ese Banco de Reserva. José Antonio Jiménez Álvarez era un caballero. Dios mío, yo me acuerdo, yo conocí a don José Antonio. Bueno, doña María Cedeño, la madre de Jimenito. Ay, Dios mío, José Ramón Jiménez Cedeño y sus otros 2 hermanos más. José Ramón era mi compañero de estudio varios años en la Universidad Pedro Enrique Sureña, hijo de don José Antonio Jiménez Álvarez, señores. Ese señor era dueño, yo creo, del este entero, era uno de los productores de caña más importantes y ganaderos del país. Ese hombre era tan importante que emitía moneda y Trujillo lo permitía. Ese señor emitía moneda y tenía curso legal, el dinero emitido por don José Antonio Jiménez Álvarez. Bárbaro. Fue director también de la azucarera de todo de Trujillo, entonces azucarera de Trujillo. Oigan quienes formaban el consejo directivo del Banco de Reserva, que hay que felicitar al Banco de Reserva. Felicito a su administrador, que es Samuel Pereira y Rojas. Samuel es un joven abogado muy preparado, muy dinámico,
y ha hecho, yo diría, ha motivado un banco de reserva todavía más agresivo en el mercado, más participativo, ha ampliado sus áreas de negocio y es un banco que está muy activo, repito, en el desarrollo nacional. Después de la pandemia jugó un papel importantísimo para agilizar las actividades económicas que estaban prácticamente, el músculo productivo del país estaba prácticamente detenido por el asunto de la pandemia. El turismo principalmente influyó muchísimo el banco, el seguro del banco también para dar garantías a los turistas, etcétera, etcétera. Ese era el banco de reserva. Ayer, pues también celebramos los 76 años del Banco Central de la República Dominicana, otra institución fundada por el generalísimo también en 1947. Ese Banco Central, señor, maneja toda la política monetaria y financiera del país, vigila, como dice, emite las emisiones monetarias, las prepara el Banco Central, está a cargo de eso. La inflación, derrotar la inflación. El Banco Central tiene que velar por la estabilización de la economía, macro y microeconomía. El Banco Central mantiene también las reservas, vigila las reservas y su mejor rendimiento de las reservas de monedas duras del país. Son funciones muy importantes, regula también la Junta Monetaria, toda esa política monetaria y económica y financiera está ahí el Banco Central. Dijimos, yo ayer dije que el primer gobernador del Banco Central fue el señor Jesús María Troncoso. Me imagino que serían los Troncoso Sánchez, hijo de Pipí Troncoso, de don Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Pienso yo que eran sus hijos. Gente muy del régimen, pero gente muy preparada también, porque hay que decir eso, eran gente del régimen, pero no eran gente improvisada. Eran gente con un buen nivel, claro, tenían también ya diríamos, el linaje de un hombre como don Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, que lo vio todo prácticamente en este país desde el siglo XIX hasta el XX, parte del XX que vivió. Entonces fue un repúblico, un hombre muy importante, un abogado prestigiosísimo. Pero también el segundo era Wenceslao Troncoso, no sé si eran hermanos. Pero sí que el tercer gobernador del Banco Central, oigan quién fue, un hombre, señores, que Balaguer renunció del poder para que ese señor ocupara la presidencia de forma interina, en ese interinato por las elecciones del año 1970, en esa reelección de Balaguer. Que Balaguer, creo que a pedido, no sé si fue a pedido de la oposición o fue por iniciativa propia, que Balaguer salió del poder de la presidencia mientras estaba la campaña electoral y las elecciones. Y entonces en su lugar, señores, quedó don Manuel Ramón Ruiz Tejada. Oigan qué repúblico en este país. Un hombre serísimo como don Manuel Ramón, era presidente, creo, de la Suprema Corte de Justicia, y por ese cargo entonces ya, yo creo que Lora había abandonado la vicepresidencia de la República, el licenciado Augusto Lora, y entonces, bueno, sí, Augusto Lora había renunciado porque él era el vicepresidente titular, pero era candidato también de un partido, por el partido MIDA, el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista. Bien de Altagracia. Aquellos tiempos, Dios, cuánta sabiduría política y cuántos enredos en esa época. Pero la verdad que los hombres, señores, el país, cuando nosotros vemos esos nombres en la historia
diríamos, contemporánea de la República Dominicana. Primero, yo como dominicano me siento orgulloso de que esa gente, porque se le criticó que le sirvieron a Trujillo, pero al final le servían al país, porque Trujillo, ¿qué se llevó? La familia de Trujillo, los más ladrones fueron sus hermanos, que hacían muchísimas tropelías sin saberlo, o mejor dicho, haciéndose que no lo sabía Trujillo, pero Trujillo recriminaba con fuerza eso, porque lo único que podía robar era él. Su familia, al final, la única que pudo, parece, vivir de esa fortuna fue su hija Ángela, que hace unos meses murió. Pero hay que ver cómo murieron los otros, de los hijos de Trujillo, aunque él tuvo más hijos. No sé, fuera de su matrimonio, no sé si eso que heredaron. Uno no sabe, se decían muchas cosas de esa fortuna. Pero al final, todo lo que Trujillo hizo se quedó en el país. Su riqueza se quedó aquí prácticamente, la riqueza que crearon estos hombres, todos estos hombres, que fueron hombres valiosísimos para el país. Aunque colaboraron con el régimen como intelectuales, como técnicos, pero es que la calidad de esa gente que había. Yo, en esta semana, o no, la semana pasada, criticaba la presencia de los técnicos dominicanos en los asuntos del Canal del Masacre. Señores, ahí no había, dije yo, ahí no había una representación digna de que este país, con la experiencia histórica que nosotros tenemos, ¿cómo sería? La memoria histórica que nosotros tenemos en este país, de técnicos, de ingenieros, de hombres, ni siquiera de muchos que no eran ingenieros, porque hombres, por ejemplo, como Raúl Barrientos, ¿dónde usted va a encontrar un hombre como Raúl Barrientos aquí, en esta época? Por poner ese ejemplo. Y no era ingeniero, ni era licenciado, pero vaya usted a ver la calidad de ese caballero. Entonces usted tenía gente para esa época que podían hablar por el Estado Dominicano. Usted lo ponía a representar el Estado Dominicano en cualquier situación que se presentara. Habían hombres para eso. Citado yo en el caso de los diplomáticos. Pero, por ejemplo, ese caso que estamos viendo del masacre, un caos y un desorden por parte de Haití y la inexperiencia, la bisoñez de las autoridades nacionales. Hay que ver todo el error cometido por el gobierno dominicano allí, que ha cometido errores garrafales por la bisoñez, la falta de asesoramiento, y no tiene un técnico que vaya, porque yo dije aquí que el que fue a representar el gobierno dominicano con la OEA viendo el caso del masacre, señores, ese hombre no ha hecho una zanja en este país y era el especialista en canales de riego que tenía mi. Pero usted se imagina un hombre como el ingeniero Salvador Laje, pregunto yo. Ustedes saben lo que es la calidad de un hombre como Alejandro Luna, y eso que no me voy a José Luna, don José Luna, el tío de Alejandro, allá por los años 20. Dios mío, toda aquella gente, aquellas lumbreras. Usted tener un hombre, por ejemplo, como... Pero yo me acuerdo, aquellos hombres de la época del Ministerio de Obras Públicas de Trujillo, Humberto Ruiz, Guillermo Castro de la Torre. Yo me acuerdo de Guillermo Castro, tenía una finca grande ahí en Angelina, en Cotuí, al lado de la de Alejandro Luna, muy amigo de mi familia también allá, de mis hermanas mayores. Y esos eran los hombres, óigase bien, que representaban al Estado Nacional. Un Salvador Laje, ¿dónde usted va a encontrar eso aquí? Entonces dice que va un técnico en geología, un hombre que no ha hecho un canal de riego. Por ahí están los errores del gobierno dominicano, porque no tiene quien lo represente. Y los haitianos son peores, porque los haitianos vienen luchando con ese río, señores, con el yaque primero, antes que el masacre, con el yaque.
siendo Boyer presidente de la República, o jefe de República Dominicana, cuando después de la invasión haitiana de 1822. Él puso un ingeniero ahí, supuestamente un ingeniero haitiano. Vamos a hablar de eso, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, señores, en los años de 1840, y por allá, entre 22 y 44, estaba Boyer aquí. Ese señor trató de desviar el río Yaque, el Yaque del norte, porque el Yaque inundaba toda la zona allá y se desvió el Yaque. Pero él nombró un general ahí, Monpuán, no sé cómo era que se llamaba el hombre ese. Un general, y el hombre hizo un trabajo que fue un desastre allá. Y lo que creó fue más problemas. Entonces, eso ya en 1880 y pico por ahí, creo que fue que se desvió el río ya, que se hizo un desvío para debilitarlo y qué sé yo, y evitar esas inundaciones allá. Pero los haitianos saben menos, porque no tienen, o sea, eso sí es verdad que saben menos que nosotros. Entonces, fíjense cómo han hecho un bendito canal, al revés, lo venían haciendo. Pero es una vergüenza que República Dominicana, el gobierno dominicano no tenía, no tiene un representante, una gente que haya hecho una zanja en este país, repito. Entonces, cuando uno tenía hombres como eso que yo acabo de mencionar, gente que hicieron el canal Cristóbal, el canal, qué sé yo, Macasías, el canal El Yuna, el canal El Marco a Cabral, todos esos canales, señores, ahí andaban esos ingenieros como don Salvador Lara, el ingeniero Salvador Lara. Imagínense ustedes algo similar. Pero entonces el gobierno, cargado de errores allí, fíjense ahora la situación en que están los productores y los comerciantes de la zona de la fronteriza, quebrados. El gobierno haciendo compras de huevos, una cosa de locos, quebrando a los chiquitos, porque los grandes productores de huevos no han hablado nada, porque son todos miembros del gobierno y del PRM, asesores.
Todos los grandes productores, la familia más grande productora de huevo y de gallina en este país es PRMista Fundadores, porque Andrés Bautista es de los fundadores y su hermano Wilfredo son gente muy trabajadores, con una empresa avícola extraordinaria y porcina. Son gente de trabajo, no hay duda. Pero esa gente están callados, no han dicho nada. Entonces, ahí está una situación que se ha creado con Haití, que nosotros lo dijimos sin necesidad. Ahora ni le vendemos a Haití, Haití orgulloso, no quiere comprar. La frontera tiene sus problemas. El ejército parece que funciona cuando le da la gana, porque si el ejército trabaja como supuestamente está trabajando, se ve que no hay entrada de haitianos para acá, porque el ejército está vigilando la zona, parece, o tiene instrucciones precisas de que no puede entrar nadie por ahí. ¿Y por qué entraban? Pero ahora es un chorro de gente saliendo, porque ¿por dónde entraron esa gente? Esos haitianos vinieron por avión o por barco aquí, entraron por ahí. Entonces el ejército es que ha fallado, no es el comercio. Como yo he dicho aquí, el comercio no es el problema con Haití. El problema con Haití es que el ejército está vendido. Y el gobierno fomentó la venta de visas, la han fomentado los gobiernos que lo han visto eso como una verdadera intendencia. Entonces, eso ha sido un verdadero fracaso. La política del gobierno en la zona ha sido un verdadero fracaso en la frontera. Con excepción de que al cerrar los consulados y al dar órdenes precisas, no entran los haitianos. E incluso los haitianos pues es que ni quieren entrar tampoco, porque están muy orgullosos de su país, Haití, y ojalá ese orgullo sirva para que Haití despegue y hagan una patria feliz ahí, que nosotros ayudaríamos, incluso ayudaríamos a que se fortalezca Haití, porque eso es un beneficio para ambos. Pero en resumen, la política de Haití en la República Dominicana, o con Haití en la República Dominicana, ha sido un verdadero fracaso y un caos. Era lo que decíamos ayer, los hospitales no lo podemos disfrutar los dominicanos porque están ocupados por los haitianos. Nosotros dijimos, el problema de la parturienta no es que la traigan de Haití, porque no es fácil traer una guagua de mujeres preñadas de Haití y traerla aquí, no es fácil. Eso no es verdad que es tan fácil. Ahora, usted va a un hospital, pregunte en la maternidad San Rafael, o en la, qué sé yo, en la Altagracia, o en la maternidad de Santiago, en Los Minas. Dígame una cosa, ¿cuántas haitianas parieron aquí este año? 7.000 haitianas, o 20.000 haitianas. Ajá, vinieron de Haití, no viven aquí, pero el gobierno no se atreve a sacarlas. Porque tienen 6, 7 muchachos con su marido ilegal. Entonces, ¿qué hace esa gente aquí? Vienen, paren aquí y se quedan aquí. Entonces, son gente que están viviendo aquí. No es que vienen de la frontera. De la frontera pueden cruzar, tal vez, y es probable, que una parturienta, una mujer que esté en estado ya de parto, que viva cercano a la frontera, sabiendo uno las dificultades que hay en Haití, va a cruzar a uno de los poblados nuestros que tienen asistencia médica. Porque si una mujer que venga de Belader y cruza ahí a Elia Piña, no es verdad que los médicos no le van a dar asistencia. Pero esa mujer no viene a parir a Los Minas. Las que paren en Los Minas y las que paren en la Altagracia son las que viven aquí, que paren como roedoras. Pero el gobierno no saca. Entonces ahora está confiado en que los haitianos se vayan, pero se ve que son demasiados. Bueno, un desastre. El gobierno ha ido en una especie como de cascada. Es un manantial de fracaso, de cosas que sin necesidad, porque ese caso, por ejemplo, el caso político, vemos ese caso de que ese ridículo en que pusieron al presidente de la República, que el presidente era lo que yo decía ayer, pero el presidente pudo haberle dicho al general, no, espérese, eso no va. Usted no me puede, entonces yo le hago un show ahí. Yo creo que hasta Leonel Fernández ha sido inteligente con el asunto de los partidos pequeños aliados. Leonel no trabajó esa gente, o no lo trabajaron, digo yo. ¿Por qué? Esa gente no se fueron con Leonel Fernández. Porque ¿qué hace usted
apoyando un gobierno a una reelección que no le dé vida a usted, que no lo ponga a guisar, como dice. Entonces, usted tiene que fajarse, que es lo que yo decía que el presidente de la República le diría a esa gente: bueno, fájense, yo lo acepto como aliado, pero tienen que fajarse, tienen que ganarse los cargos. Eso era lo que pensábamos que se iba a hacer, pero Zorrilla ha sorprendido al presidente Abinader y lo ha agarrado, como dicen, y lo atetó, como dicen, contra la pared. Y le ha hecho jurar que tiene que nombrarlo para guisar, porque no es verdad que se va a sentar en una mesa donde hay un banquete y él no puede comer. Leonel Fernández no consiguió el apoyo de esa gente, pero yo pienso que Leonel Fernández, hábilmente, yo le voy a dar el beneficio del tacticismo político a Leonel Fernández. Leonel diría: bueno, hay un asunto. El gobierno se apeó del discurso del cambio. El cambio no ha sido nada verdaderamente mostrable. El cambio ha sido un fracaso, dicen los opositores directos del régimen. El gobierno que defiende el cambio, la palabra, no solamente la palabra cambio, no, el efecto cambio se ve. ¿Ok? ¿Qué pasa? La semana pasada decíamos nosotros que el presidente dijo: no mirar atrás, no miren para atrás, porque no es bueno, no miren. Decíamos nosotros, pero raro, porque entonces cogen a Francisco Peña, que es el arquetipo del caos en alcaldía. Y lo vimos ahí en el 9. Y el desorden administrativo. Y la rabalización del municipio. Y es la propuesta del gobierno del PRM para de nuevo regir los destinos de Santo Domingo Este. Es decir, se va atrás. Pero ahora con esto, este acuerdo que ha logrado el gobierno con estos partidos, derrumba el cambio. Porque ¿a quién es que están arrastrando? Vienen a los que han sustituido. El cambio fue para sustituir a esos 10 partidos aliados a la cúpula y al PLD corrupto de Danilo Medina. Entonces, si usted viene con esos mismos y se deja apoyar por la gente que usted y el cambio dejó atrás, el cambio no existe. O es un cambio en reversa, como se dice, porque usted ha vuelto, como dice, a posición anterior. Leonel previó eso. Puede ser, digo yo, porque tácticamente hablando, se nota que el gobierno hoy está desacreditado como propulsor del cambio. No hay que ir más lejos. Hoy las redes se han comido vivo al presidente Abinader. Cuando el presidente asumió la presidencia de la República el 16 de agosto del año 2020, el presidente en su toma de posesión, se fue refiriendo a todo el caos que encontró, y entre ellos Inespre. Inespre quebrado, un caos, se repartían una nómina de 50, 60, 70 millones de pesos repartida en forma de piñata para el Partido Cívico Renovador del general Zorrilla. Y ahora, ¿y cómo el presidente va a justificar usted decir que va a un cambio cuando usted está rescatando lo que usted cambió o por lo que usted luchó para cambiar? Es decir, pienso yo que hasta Leonel Fernández diría: mire, no vamos a hacer mucho esfuerzo por captar, por ir con lo que se sustituyó, vamos a dejarle eso como una especie de mina o de una mina atrapabobo, de que el gobierno, como nosotros no tenemos intención de sumarnos a toda esta gente, sumarnos esta gente, vamos a dejar que se lo sume el gobierno. Que el gobierno, al sumárselo, asume
el desorden que supuestamente sustituyó. Por eso la política tiene muchas aristas y muchas especulaciones, y eso cae en el campo de la especulación. Y no sé si la lógica política cabe para ello, pero yo creo que Leonel Fernández tendría esa excusa de decir eso, de decir, bueno, porque hasta el PLD, señores, al PLD lo dejaron limpio de esa gente. El PLD puede decir, miren, señores, ya yo estoy limpio de garrapatas. Y Leonel Fernández dirá lo mismo, yo me quité 10 garrapatas de encima, o 15, yo no sé cuántos partidos, porque falta muchísimo más todavía. Pero esas garrapatas yo no las llevo, el buey mío no lleva esa garrapata a la fuerza, el león se quitó esas garrapatas. Eso es muy duro en la política, pero son realidades visibles. Yo voy a compartir con mis amabilísimos televidentes lo que yo escribí la semana pasada sobre esa situación que se ha dado en el PRM de que se apearon del discurso. Así se llama el artículo que yo publiqué en el periódico El Nacional la semana pasada. Y me voy a permitir, repito, leerlo con la anuencia de mis amabilísimos y amabilísimas televidentes. El cambio, entre comillados, siempre ha sido un buen argumento. Y es verdad. Pero el PRM ni su gobierno han sido capaces de interiorizarlo, de asumirlo por completo. El discurso de la transparencia pudo haber calado como una política de cambio, pero hoy ya está totalmente en ruinas. Desde la oposición, insurrecta vocación por cambiarlo todo, pero estos desafíos requieren propuestas renovadas, creativas y audaces, expresando la validez de lo ofrecido. Pero como siempre, se le echa de menos cuando están fuera del gobierno y se le deplora cuando llegan al poder. Hoy vemos un profundo desmantelamiento del interés por perseguir el mal por quienes nos representan. Ahora el eslogan es todo un discurso falsario. Los errores, entrecomillados, son subsanables, errores legitimando el delito de corrupción administrativa. La opción digna no aparece. Y la verdad que es perjurio y delito electoral toda aquella falta de compromiso con la transparencia, porque ningún delincuente se ve disuadido a delinquir en el Estado. Verdaderamente el oficialismo se ha apeado del discurso, ha venido desvinculándose y adaptándose al único propósito de permanecer en el poder, concentrándose en satisfacer a su nuevo líder con acendrado seguidismo. Se alejan de lo prometido y todo es un mero ejercicio de autocomplacencia, de simulación y de propaganda. La tibieza o el afán por no chocar con una militancia envejecida y joven, sin equidistancia en la forma de comportarse en el poder, vienen dando un pésimo ejemplo sin darle nada concreto al pueblo. El súbito enfriamiento de la transparencia con gruesos casos para la justicia, como las visitas sorpresas y la de su propia gestión en educación y la chorrada de irregularidades denunciadas y confirmadas por la Contraloría General de la República, han quedado al margen de recibir las sanciones de rigor. Se apearon del discurso Manuel Fermín, periódico El Nacional del martes pasado, o próximo pasado, porque el pasado yo voy a decir que fue el de ayer. Ahora, ¿por qué yo escribí esto? Porque no había pasado lo que pasó ahora, el domingo. Es decir, yo escribí esto el martes de la semana pasada y el domingo se verificó la alianza de 6 partidos, 5, con el PRM para postular al presidente a la reelección.
Y, señores, el cambio, desde la oposición, insurrecta vocación por cambiarlo todo. Repito, por estos desafíos requieren propuestas renovadas, creativas y audaces, expresando la validez de lo ofrecido. ¿Ustedes creen que la propuesta de alianza con esos partidos es una propuesta renovada? ¿Es válida? Tiene el peso de lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, el PRM ha tenido que asumir lo que criticó, lo que ayudó a sacar. El pueblo, ¿cómo va a valorar esas cosas? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es martes y una semana más nosotros escribimos eso que yo acabo de leer. Hoy nos referimos a un tema distinto sobre la generación a lo loco. Ya eso es otra cosa, sobre todo estos jóvenes que andan, que se les dice que ni estudian ni trabajan, pero viven y hacen muchísima vida social y vida de, qué sé yo, de redes, y están en esa generación a lo loco. Una sexualidad brutal, por un lado, bailes espasmódicos, vientres y glúteos, romo, alcohol, droga,
Bueno, violencia en la casa, violencia en la escuela, todo es un desastre. Y en la escuela, es la educación, uno de los también de los fracasos que se le señalan al gobierno. Hay un éxito para el gobierno, parece, el transporte escolar, ojalá funcione y creo que eso debe funcionar. Si funciona es un éxito y un saludo a esa gestión del gobierno, excelente. Pero el presidente ha ido cosechando muchos fracasos por la inexperiencia y además porque no cambia los erráticos. Porque, óigame, el caso de esa pretensa victoria, de sumar todo ese fracaso, de sumar esa falta como diríamos, de cosas, de lo dañado, porque no son, qué sé yo, no son ofertas prometedoras. Si usted, eso fue lo que usted sustituyó por malo y ahora lo asume como bueno. Es decir, la pretensa victoria de la sumatoria de esos partidos al PRD, al PRM, es una verdadera derrota para el presidente, un verdadero fracaso. Fue ese sí yo juro del presidente. Repito, él pudo haberle dicho, no, párese ahí. Yo no puedo aceptar eso. Usted no me va a acorralar a mí aquí. Aquí fájense a trabajar. Cuando ustedes se fajen y se ganen los cargos, yo los nombro. Pero tengo yo que ganar por el trabajo de ustedes. Pero no es verdad que yo le voy a dar el trabajo. Ahora usted pierde ese apoyo, ahí o lo hace quedar en ridículo. El presidente se hubiera crecido en ese acto si le hubiera hecho eso al general Zorrilla. Pero, ¿qué hizo el presidente? Quedarse como un verdadero manso, un hombre manso. Lo atraparon ahí y lo han puesto en el ridículo al presidente. Entonces, lo que hubo fue, en vez de una suma aritmética, lo que hubo fue una suma algebraica, como dice, una sumatoria que resta. Increíble. Pero el gobierno ha ido en ese manantial de errores y fracasos, y entonces sí responde a impulsos. Eso mismo del de la droga, de la Dirección Nacional contra la Droga, el contraalmirante o el almirante, no sé cómo se llama, Cabrera, Ulloa. El presidente, el gobierno no ha dicho nada de eso. El señor se ha callado porque él sabe que fue un error muy errático, que un militar de su rango incurriera en un error tan visible y tan dañino para las instituciones armadas. Diríamos, el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas. Le hace un daño tremendo. Además, lo peor es el olvido. Porque aquí vino en el año 2011, y he oído siempre al doctor Marino Vinicio Castillo citar ese caso, del señor Eric Holder. Era el fiscal general, el fiscal federal de los Estados Unidos. Vino aquí a felicitar a las autoridades nacionales por el trabajo que se había hecho contra las drogas, porque era lo que yo decía ayer, todos esos capos que se extraditaron y que se apresaron y que salieron, y todo eso, ese sicariato fue reducido a prisión todo y condenado. Ahí estaba el fiscal Moscoso, lo acusó a todo y lo llevó ahí. Y José Manuel Peguero, Hernández Peguero, lo llevó ahí a Quirino y a todo el mundo, esa fiscalía, las dos fiscalías. Llevaron todos esos capos, los recogieron a todos y a sicarios, los juzgaron a todos y se fue Figueroa. Pero Figueroa se fue con una sábana, como se dice, por un canto. Pero fueron todos detenidos y yo lo cité ayer, todos los capos que fueron detenidos. Aquí vino Eric Holder, pero aquí vino también un fiscal español, vino en 2007, en tiempo que Leonel Fernández era el presidente, apellido Conde, si mal no recuerdo, yo no me acuerdo el nombre de él. Pero era apellido Conde, fiscal general de España, vino aquí también a saludar y a reforzar la lucha contra el narcotráfico, porque para Europa se mueve muchísima droga también, a España y a Italia y esos barcos que van y qué sé yo. Y vino ese fiscal español, apellido Conde, 2007. Eric Holder vino aquí en el 2011. Entonces, si usted no sabe de eso,
el general, el marino debió, el almirante debió documentarse y hablar, técnicamente pudo haber hablado, pero no políticamente, hablar del caso de las drogas, porque si aquí hay evidencia de que no hay un capo pesado preso, es en la gestión del señor Cabrera Ulloa, porque lo que hay son soldados, como se dicen, soldaditos, los que están detenidos por alijo de drogas extraordinariamente grandes, porque aquí agarra la dirección de drogas, detiene un cargamento de 2 toneladas de droga y aparecen 3 pescadores de Barahona o de Baní que son de que los dueños de la droga, a los que agarraron con la droga. Pero no, eso es muy distinto a un hombre que fue detenido con 1000 kilos, pero el hombre ya había transportado 30 toneladas, había exportado a los Estados Unidos, como fue el señor Quirino el Neto Paulino. Y vean la consecuencia, como el hombre ha quedado con ese resentimiento y ese dolor. ¿Y por qué Quirino no habla mal de Hipólito Mejía? De quien habla mal es de Leonel Fernández. ¿Pero por qué habla mal de Leonel Fernández? Leonel Fernández fue que lo hizo capitán del ejército. Leonel Fernández fue que lo extraditó. Entonces esas cosas, el gobierno tiene eso, el gobierno pudo, si el gobierno revierte eso, el presidente, gana más puntos el presidente, revirtiendo esa situación e incluso sancionando al guardia y limpiando, no limpiando, sino respetando la figura de Leonel Fernández como un opositor decente, porque Leonel Fernández no es un tigre, ni es un hombre que anda hablando disparate, está haciendo, claro, haciéndole oposición al gobierno, porque ¿de entonces cómo va a llegar al poder? ¿Cómo puede llegar al poder si no le hace oposición al gobierno? Pero eso es la realidad y el gobierno lo sabe y el presidente Abinader es un presidente democrático, tiene que entender eso. Pero el presidente Abinader hubiera ganado más sancionando al almirante contra lo que dijo de Leonel Fernández. O en el caso también del apoyo que le diera el Partido Cívico Renovador de mi amigo Zorrilla. Pero es un acto de indecencia política primero, pero de acorralamiento, de cercar al presidente. Porque eso fue un cerco que se le tiró al presidente. El presidente pudo haberse salía fácil de no, yo no acepto eso. Espérese, a eso no fue que vinimos aquí. Usted me da su apoyo y usted trabaje y gánense el cargo y yo lo nombro. Y ahí el presidente se hubiera crecido. Pero hoy tuvieran sus números, yo creo, imbatible si el presidente hubiera rechazado en forma firme esa suma o esa adhesión, esa adscripción a su reelección o a su repostulación como presidente de la República. No hay duda de ello. Eso era lo que hubiera pasado, digo yo. Tal vez uno especulando aquí. Bueno, yo ayer quise acordarme de unos nombres que no me fue posible. Yo hablaba del problema de la islamización que hay en Europa. Y hablaba de Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña, después de Francia y Alemania, es el tercer país más islamizado que hay en Europa. España va por ese camino. Entonces son países que están cargados de islámicos, pero gente de terroristas y de todo, son viveros de terroristas. Entonces yo decía, mire, el de aquí es Mokbul Ali, es el embajador británico en la República Dominicana. Mokbul Ali. El alcalde de Londres, que es musulmán, de religión musulmana, se llama Sadiq Khan. Sadiq, terminado en Q, Khan, de religión musulmana. Ese es el alcalde de Londres. Entonces, en Londres, señores, hubo una vez un terrorista de Al Qaeda que apoyó o que participó en el atentado a París y no lo pudieron deportar porque se violaban los derechos humanos. Eso es en Inglaterra, explíquenme usted. Así es que está Inglaterra cargada de islámicos y de terroristas exhibiéndose en el ISIS, se exhibían con un AK-47 ciudadanos británicos, islámicos,
en Siria con un AK-47. Bueno, es una pena porque ya el tiempo no me alcanza, pero yo quería mostrar cómo es que se maneja. Yo dije aquí cómo es la embajada de Palestina en Madrid, y podía haber personas que dijeran, tal vez pensaran que yo estaba exagerando, pero el local, yo dije que es más grande que el local de la embajada de la India, y hay que ver lo que es la India. Hace unos años que yo estuve en Madrid y donde me hospedé, en el hotel que me hospedé, quedaba al lado, o queda, no sé, de la embajada de la India. Y hoy yo vi unos tipos ahí, los directores de Hamas en un avión privado, señores, como verdaderos jeques, y el pueblo pobre de Gaza abajo en la foto. Miren, eso fue la parte de Israel. Eso fueron describiendo, el ejército de Israel, describiendo cómo degollaban niños los militantes de Hamas que entraron a Israel. Es una cosa terrible. Pero no es esa la foto, Eric. Yo quiero que tú me pongas la del avión, donde aparecen en el avión los líderes. Mire, miren ese joven es un combatiente de Hamas. Mírenlo allá arriba con un AK-47. Aquí van gozosos porque están lanzando todos los cohetes que lanzaron, los misiles que lanzaban de Hamas para Israel. Y en el otro, eso fue después de los bombazos. Parece que Israel le mató o algún familiar o algo, o las bombas le picaron muy cerca. Pero esa es la realidad de Palestina. Esa es la realidad de Palestina. Cada varón ahí es un terrorista armado y dispuesto a morir por la causa palestina. Pero los palestinos ahí, porque no hay tiempo para mí, yo mañana voy a mostrar esas imágenes del avión, de un jet donde van los directivos de Hamas viviendo como príncipe en Qatar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.